Ahí está. Bueno, Bueno, estamos con el Rubén Polaco Rego y, y bueno, estamos en esta pregunta que hemos largado sobre la actualidad del peronismo mendocino que ha sufrido una dura derrota electoral, quizás la más importante de los últimos tiempos, y queríamos pensar junto con nuestros amigos cuál era cuál era la visión y en qué contexto se inserta esta crisis local del peronismo y bueno, cómo podemos mirarla para empezar a debatirla y bueno, si se puede superarla y si no, bueno, veremos por dónde viene, pero la cuestión es que podamos hablarnos. ¿Cómo estás, Polaco? bien, bueno, gracias por recordarte siempre de mí, sos muy generoso. Mira, yo digo, todo esto tiene que ver con lo que cada uno cree, digamos, ¿cierto? Digo, lo central es eso. Y yo la verdad que le creo a Perón. Digo, Perón fue el que le cambió la vida a los argentinos, lo hizo. Perón le cambió la vida a mi familia. Perón permitió que yo, que soy nieto de analfabetos, haya sido profesional, mi señora hayamos estudiado, hayamos sido universitarios, mis hijos profesionales. Entonces digo, creo en esto. Y Perón tiene una concepción científica de la política y en este momento, estamos en los momentos donde van a ocurrir, se agudizó la contradicción, van a ocurrir pobladas a nivel mundial. Entonces el tema es realmente la política, donde está la política, o si no hablar de cuestiones menores. Lo que pasa en la Argentina siempre tiene que ver con la injerencia extranjera. Digo, el primer libro que tuvo que escribir Perón fue el libro azul, el primer libro político que tuvo que escribir Perón fue el libro Azul y Blanco, en respuesta al libro azul de Braden, y fue el tema de Perón o Braden. Entonces, y el PRO y Cambiemos, lo armó también la injerencia norteamericana con el dominio que hay sobre los norteamericanos en la actualidad. Digo, y la Argentina y Mendoza están totalmente extranjerizadas. Las estructuras de la República Argentina, las estructuras productivas, la producción, la transformación, la distribución, están totalmente extranjerizadas. El Atlántico Sur argentino está totalmente depredado. La Patagonia está ocupada por prácticamente hasta militarmente los grandes corporaciones extranjeras. Entonces, si no se habla de esto, vamos a seguir hablando en una cosa que es como hablar sobre las nubes de Úbeda. Digo, no tiene ningún sentido. Ahora hemos peleado, nos han derrotado, hemos sido infiltrados, bueno, digo, toda la historia, todo esto es lo que pasó. Pero los problemas que tenemos, la realidad que tenemos es la realidad. Digo, no se puede hacer política sobre ficciones o sobre deseos. Así que bueno, este es más o menos lo que yo creo, porque además es muy esperanzador el futuro nuestro, es muy esperanzador el futuro de América, es muy esperanzador el futuro de América Latina, es muy esperanzador el futuro de Hispanoamérica, porque en realidad somos los que resolvimos algo que el capitalismo es el que, siendo que el capitalismo es el problema, porque 7 personas tienen la mitad de la riqueza mundial. Entonces digo, es el sistema más fabuloso en construir pobres. Y bueno, y nosotros hemos conseguido un sistema político y una economía, la economía social justicialista, que reemplaza este modelo atroz, totalmente antihumano. Bueno, esto te lo digo como para empezar a charlar el tema, para poner un marco de referencia, porque no se puede vivir haciendo política sin un diagnóstico. Si ocurrió que hay un diagnóstico que supera el diagnóstico de Perón, bueno, yo me sumo. Pero el diagnóstico de Perón fue neocolonialismo liberación para nuestros pueblos hispanoamericanos. Así que bueno, no sé, ¿Vos digo, crees vos crees que en Mendoza
por ejemplo, en estas elecciones, estos temas que vos planteás, directamente ni se hablan y el peronismo, digamos, ni siquiera los menciona o no parte desde un análisis que tenga que ver con este contexto que vos bien señalás y termina, bueno, mostrando distintas caras, distintas facetas, con más o menos sin posibilidad de unidad en la concepción ni nada, sino como una cosa bastante, ¿cómo sería? Bastante difusa, ¿no? Bueno, bueno, mira, yo te digo, el peronismo que a mí se me antoja existe hace mucho tiempo. Digo, o sea, el peronismo que a mí se me antoja es que, digo, no existe la doctrina, no existe Perón, no existe la realización, no existe nada. Digo, en primer término, el protagonista de la historia no es el peronismo, sino el pueblo argentino, ¿no? Digo, para aclarar, digo, el protagonista no es el peronismo, sino el pueblo argentino, y tampoco hay que confundir al Partido Justicialista con el peronismo. Digo, el Partido Justicialista hace mucho tiempo que tiene poco que ver, pero no hablo solamente de acá, y no quiero que se malinterprete. Yo tengo un profundo respeto y aprecio por montones de compañeros del Partido Justicialista que se sienten peronistas, aunque no lo sean, ¿cierto? Pero se sienten genuinamente peronistas, porque para ser peronista tenés que ser doctrinario y movimentista, tenés que creer en que, tenés que aplicar lo que es la conducción política, no puedes ser un referente, tenés que hablar del tema de los problemas que tiene la Argentina, que la dependencia no puede hablar de izquierda a derecha, digo, una cosa es lo que uno cree ser y otra cosa es lo que uno es. Entonces, la impresión que yo tengo es que, y no es solamente a nivel provincial, es a nivel nacional. La provincia está tan extranjerizada como toda la Argentina. No es de que la provincia está peor o es peor, no. Y además no es más, hay que terminar con esta cuestión de echarle la culpa a los demás. El peronismo es esto porque los peronistas somos esto. Digo, esta forma de ser peronismo es esto. Digo, los economistas, ¿cierto? Los economistas son los que producen el neocolonialismo. ¿Cómo puede ser de que haya los economistas peronistas? No existe en la Argentina ninguna cátedra de económica de la Argentina que hable de la economía social justicialista. Como no ocurrió en la economía social justicialista. Además, la economía que se enseña es una política económica, no es economía, porque Perón explica que la economía tiene 4 fases: producción, transformación, distribución y consumo. Entonces digo, hay un tema que es el comportamiento. Está todo el mundo, yo veo compañeros que están enojados, que quieren hacer reclamos, que los maricales de la derrota, que es cierto, como si en realidad hubiese bases donde sustentar esto. Digo, ¿qué es lo que hacemos los peronistas? ¿Cuál es el nivel de conciencia nacional que tiene el peronismo en lo que hace? Porque un tema central en la política que Perón siempre planteó la política como acción política, acción económica, acción social, no el discurso. Entonces, bueno, digo, y creo que nosotros tenemos una solución para la humanidad, porque la comunidad organizada es un modelo de sociedad fantástico, hubo desarrollo económico, desarrollamos la economía, cosa que para los economistas es muy difícil. Correa, que es un compañero, el ecuatoriano, habla que el desarrollo es algo muy difícil de concebir, de lograr. Bueno, hay que mandarle los planes quinquenales del Perón y explicarle que lo hizo solamente nacionalizando los depósitos bancarios, argentinizando la plata de los argentinos, que eso financió el desarrollo y la transformación de una economía pastoril a una economía fabril. El problema es de que cuando vos crees en esta categoría no puedes resolver nada.
Así que bueno, Sí. no sé, pues me da la impresión de que voy a parecer un viejo loco, como la realidad que hay hoy. Yo creo que hay algunas cuestiones que mencionás, Polaco, que son bastante, en el sentido, lo digo, básicas en el sentido del basamento, ¿no? A ver, Sí, ¿a qué me refiero? En la, en este último proceso político mendocino, por sí, ejemplo, sí. el tema de la extranjerización no se discutió, directamente ni se tocó. Entonces, me parece que difícilmente se pueda interpelar, convocar a un pueblo si no se tratan temas tan transversales como la extranjerización, pues tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el alimento, con la soberanía, tiene que ver con el desarrollo precisamente, tiene que ver con la formación de una burguesía local, ¿no? Nacional, es decir, todos esos temas. Entonces, me parece como que, te repito, que hay como una falta de comunicación, digamos, no hay de qué hablar con el pueblo en términos reales de las cosas que pasan y suceden y son importantes. Entonces aparecen un montón de hasta entretenimientos o hasta excusas, ¿no? Sí, Es sí. decir, bueno, algo tenemos que decir, entonces, bueno, a ver, ¿qué decimos con respecto a esto? Eso, lo que quiero decir es que entiendo de lo que vos decís que hay muy poca sustancia, en, ¿no? Muy poca densidad sobre las cuestiones de la política, que tienen mucha densidad las cuestiones de la política, precisamente, y bueno, y acá no sucede. ¿Cómo se explica que los poderes institucionales de la Argentina no hagan absolutamente nada cuando todos los días entran más de 500 buques a depredar el mar argentino? Claro. ¿Cómo se explica? Sí. ¿Cómo se explica? ¿Qué representa un conjunto? La partidocracia demoliberal burguesa neocolonial. Es ajena a esto. Claro. Es ajena a esto. Es ajena a esto. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que mira? Pasa con la Entonces, hidrovía, pasa con el campo, con la soja, pasa en Mendoza con el azúcar, con la viste que, minería. pero viste que solamente hace falta empezar a hablarlo. Solamente hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto y rápidamente se sale de esta situación de vaciamiento en la que estamos. Nosotros Claro. estamos siendo vaciados desde hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Claro. Nosotros no somos progresistas, el peronismo no es progresista. El peronismo no tiene que ver con el demoliberalismo, el peronismo no es capitalista, el peronismo no es comunista. Digo, el peronismo es justicialista, el justicialismo es un sistema político que se consolida en un modelo social que es la comunidad organizada. Ahora los chicos van a la universidad, los neocolonizan en la universidad, donde los titulares de cátedra muchos son compañeros, Sí. y después vienen con esas ideas y quieren practicar esta política, que es el vaciamiento político, de nosotros somos los buenos y nosotros somos los decentes. Más o menos sería esto. Perón era medio boludo que no se ocupaba que tengamos 2 concejales más en Godoy Cruz, por este esquema. Claro. Ha perdido un poco la originalidad que era una gran virtud, ¿no? Es decir, o que fue una gran virtud en esto de interpretar al pueblo, poder desarrollar sus potencialidades. Por ahí esa capacidad residía en la originalidad, ¿no? Eso de la famosa frase de polaco, ni yanquis ni marxistas, Sí, por eso. peronista Las tres bandas, yo expresaba te pregunto, ¿vos te una parece vocación que... original, ¿no? Bueno, pero claro, ¿a vos te parece que la primera vez que en la Argentina se plantea el tema del neocolonialismo, lo hace Perón con soberanía política, independencia económica y justicia social?
Claro. Jamás se había hablado de esto en Argentina. Lo más que había llegado Irigoyen era plantear el tema del régimen. Correcto, sí. Entonces digo, si nosotros tenemos un punto tan elevado, un diagnóstico tan preciso, porque cuando vos te pones a mirar, nosotros tenemos parte del territorio colonizado. Las Islas Atlántico Sur son argentinas, eso es territorio argentino. Es como si tuviésemos colonizada Catamarca. No es distinto. Y nosotros tenemos extranjerizadas todas las estructuras de la patria está extranjerizada. Entonces, ¿de qué hablamos? Sí. Bueno, a mí me parece esto, a mí me parece que no es un problema serio, lo único que ponerse a hablar de los temas en serio, y hay que tomar en serio la identidad peronista. Porque una cosa es luchar y ser derrotado, otra cosa es no estar dispuesto a luchar ni nada. Perón plantea, en 1954 le pregunta a las juventudes de Hispanoamérica qué esperan para concretar a Bolívar y a San Martín. Les dice, ¿qué están esperando? Sí, también pienso que, por ejemplo, como vos decís, los campos, las tierras, los terrenos están extranjerizados y el gran problema que se suma a eso es que las ideas están extranjerizadas, ¿no? Recién decías algo. Entonces, perdemos de vista estas cosas tan importantes como decías que se discutían en la doctrina de liberación nacional y demás, porque las ideas se han colonizado, extranjerizadas, y los dirigentes que las proponen muchas veces también, hasta inconscientemente, ¿no? Casi por copiar y por seguir un poco la marea, digamos, que plantean los medios y demás, pero termina en un grave problema que es tener las ideas extranjerizadas y dominadas desde afuera, ¿no? Sí, claro, hay una narrativa global, ¿cierto? Hay un relato que es el relato del dominador, bueno, digo, después lo podemos hablar más en detalle, pero hay América Latina es la esperanza, es el continente de la esperanza. En América Latina es donde existe la otredad americana. Perón plantea la política desde las identidades culturales, no desde el clasismo. Digo, Perón plantea, los pueblos son identidades culturales, y el gobierno habla de la gente, los compañeros hablan de la gente. Cuando habla de la gente está negando a Perón. Cuando habla de la gente, es gente solamente en un aeropuerto. En cada lugar existe una identidad cultural. Nosotros somos los argentinos, dentro de los argentinos somos mendocinos, somos identidades culturales. Desde ahí plantea Perón la política. No es una cuestión de un intelectual. Es una cuestión de las realidades. Él era profesor de historia militar, y la historia militar, la historia mundial, la historia de la dominación, de la pelea entre dominadoras y dominados. Digo, entiende bien el tema del poder, el tema de los intereses opuestos. Entonces a mí me parece que inexorablemente, como se agudiza la contradicción, va a haber que hablar, se termina en esto, ¿no? Digo, y rápidamente va a ser, no es de que va a pasar dentro de 50 años. Si no se, para hablar hay que hablar en serio. Yo participo poco porque no encuentro de qué hablar en función de lo que proponen, y muchas veces me parece que los molesto, ¿viste? Muchas veces me parece que termino molestando cuando hablo de estas cosas, que son las cosas que aprendí de Perón. Claro, lo que pasa, Polaco, es que, como estamos diciendo, lo que molesta son las ideas, me parece. Porque, sí, el que molesta es Perón. El que caga al mundo actual se llama Juan Domingo Perón. Claro.
Digo, no yo pensé, digo, Perón dice, para nosotros organizar es adoctrinar. Sí. Bueno, ¿cuándo viste vos que se haga un plan medianamente serio de adoctrinamiento? Perón armó la Escuela Superior Peronista como la herramienta de despersonalización para que hubiese una continuidad, los objetivos superiores a escuela, de 1000 escuelas de adoctrinamiento. Digo, nunca se volvió a abrir la Escuela Superior Peronista, cuando es la herramienta que generó Perón para la continuidad histórica del proyecto nacional. ¿Qué se puede decir? Sí, sí, sí. No, está claro que, que la presencia de las ideas peronistas son una de las guías para poder reconstituir el espacio y demás. Y también está claro, como vos decís, que molestan, y bueno, por ahí me parece que quienes quieran pensar en una salida o en una reconstrucción, en una propuesta, deben tener en cuenta estas cosas, ¿no? Es decir, tener en cuenta qué nos, qué nos enseña la historia, cómo nos miramos. Esta idea también me parece interesante, cómo nos miramos desde la diversidad, desde la categoría de pueblo, del sujeto político pueblo, ¿no? En acción, eh, todas cosas, bueno, la disputa por la patria y la disputa por todo lo que significa la patria, me refiero, ¿no? Me parece que si no incorporamos todas estas cuestiones, es muy difícil pasar a una etapa organizativa para pasar a elecciones y poder reconstituir la sintonía con las mayorías. Eh, no se puede hacer una cosa sin la otra, me da esa sensación. Mira, yo te voy a decir algo, lo que necesita el sistema de poder dominación mundial es eliminar la Argentina que existió entre 1946 y 1955 y los 17 meses que gobernó Perón hasta que se murió. Necesitan eliminar lo que se hizo, cómo se hizo y con qué se hizo y cuáles fueron las medidas que se tomaron. Entonces, ese es el problema que hay. El problema que hay es que acá por primera vez hubo un modelo de sociedad desde los intereses de los pueblos, porque siempre antes había sido una cuestión clasista, una cuestión de que siempre manejó el mundo el antipueblo. Entonces, y acá se hizo y está explicado en detalle cómo se hizo, cuándo se hizo, con qué se hizo. Digo, Perón explica que cuando venía una inversión extranjera, metía $100.000 y después iba a los bancos y los bancos le prestaban los ahorros de los argentinos para que ellos, el resto, nosotros financiábamos la inversión extranjera. Y esa es la plata que Perón usa con la Nacional de Depósito para producir el desarrollo nacional, la industrialización argentina por los argentinos, no la industrialización porque fabricamos coches de otros tipos. Entonces digo, ese es el tema, es lo que a mí me parece, que lo único que hace falta es centrar la cuestión ahí. Polaco, una última pregunta de algo que acabas de decir y que me parece que también es parte de lo que hay que hablar y no se habla. La cuestión de la industrialización, porque últimamente a veces uno escucha demasiado corrido el discurso hacia, bueno, explotemos nuestros recursos naturales, este, saquémoslo de la tierra y de donde podamos sacarlos y mandémoslo afuera para que seamos el gran exportador. Y eso no era digamos, lo que se entendió por industrialismo como aquella vieja idea que sin industria no hay nación, ¿no? Prácticamente.
Y bueno, ¿por qué? Preguntarte por qué te parece que estamos ahí esperando la vaca muerta, esperando la soja, esperando el litio, y hablamos poco de industria. No, yo creo que primero estamos en esta etapa de la historia. Yo estoy hablando de dónde tenemos que pararnos ante los nuevos escenarios de la inteligencia artificial, ¿cierto? Digo, no planteo ninguna otra cosa. A Aristóteles le preguntaron los discípulos cuándo se iba a acabar la esclavitud y él les contestó el día que las cosas se hagan solas. Estamos en el umbral de que las cosas se hagan solas. Entonces, por lo tanto, tenemos que asumir los problemas nuevos, pero el tema es que no es las cuentas del Estado un país. Un pueblo no es las cuentas del Estado. Ajá. Un pueblo es los niveles de vida del pueblo. Y los niveles de vida del pueblo, los niveles de propiedad de su territorio, tiene que ver con que todos tengan solución. La industrialización tiene que ver con la generación de empleo. Gobernar es crear trabajo, decía Perón. Porque del trabajo viven la familia de los argentinos, el nivel de vida de los argentinos tiene que ver con la relación entre el costo de los productos y lo que ingresa y lo que ganan las familias. Entonces, el tema es el litio, todo eso es las cuentas como si la Argentina no fuesen los argentinos. La Argentina son las cuentas del Estado argentino. Si las cuentas del Estado argentino son superavitarias, entonces el problema está resuelto. Esta es una cuestión, digo, hay que, si alguien cree que esto es así, no se tendría que dedicar a la política. No se tendría que estar inhabilitado para dedicarse a la política. Exacto. Digo, entonces digo, el tema es, nosotros vamos a tener problemas, Fíjate vos hasta dónde llega la dominación. Se habla de la globalización que ahora si algo no es, pues la globalización tiene un globo terráqueo. Eso es globalización, ¿cierto? Sí. Bueno, y justamente en la época donde esta etapa es la etapa espacial de la humanidad, no es la etapa global. La dominación que es sobre el mundo tiene que ver con la dominación de los satélites orbitales que controlan el mundo. Entonces digo, ¿hasta dónde llega el tema del sometimiento, de la dominación? Digo, te conducen con las palabras, con la narrativa, te cambian el foco. No hay ningún Estado, Estados Unidos dejó de hacer todos los vuelos porque está todo privatizado, las corporaciones se adueñaron de eso. Tenemos que ver qué es lo que pasa con China y con Rusia. Pero el espacio exterior, que es el nuevo escenario, digo, no lo manejan los pueblos, lo manejan estos 7 tipos, los tipos estos que son los dueños del planeta. Bueno, ahí está Arsat peleando también, ¿no? Bueno, por ahí los restos de una política soberana. Polaco, la verdad que es un placer escucharte y pedirte para que termines, que seguramente esta conversación la están escuchando por nuestro medio de comunicación, algunos y algunas militantes peronistas, y que realmente, como vos lo sos, comprendés el dolor, ¿no?, de una situación como la que se está pasando en este momento. ¿Vos qué le dirías? Yo le diría que tengan confianza en nuestra identidad. Le diría que tengan confianza en el ser argentino, porque el ser argentino tiene que ver con la rebeldía ante lo injusto. Por eso es el Martín Fierro, por eso digo, la historia nuestra es la historia de un pueblo manso, pero terrible ante la injusticia, ante la indignidad. Que nos tenemos que unir, que hay que unir, que no hay que vivir desuniendo. Todas las experiencias políticas últimas, en vez de unirse con los que son tuyos, arreglas con el contrario. Es una cosa muy perversa, es algo muy perverso, ¿cierto? Es algo muy perverso. Hay que unir lo propio, hay que unir
pero unir sobre la base de la identidad de los intereses, sobre la base de sacar a los compañeros del neocolonialismo, porque no se puede ver ni futuro, no hay futuro en cómo se están pensando las cosas. Cuando no lo votan, tienen razón porque no hay futuro. Como el planteo nuestro es el menos creíble de todo, porque nadie puede hacerle creer que uno es liberal, digo, siendo peronista, aunque esté lleno de liberal el peronismo de hoy. Digo, nosotros tenemos la obligación de sustentar la esperanza de esta etapa de la historia. Tenemos los antecedentes, tenemos piso firme, ideológicamente, por realizaciones y por todo esto y por intención. Bueno, ahora tenemos que resolver los nuevos problemas de esta nueva etapa de la humanidad, que es realmente muy difícil, muy compleja. Pero bueno, la vamos a resolver como hemos resuelto otros momentos de la historia. Así es. Gracias, Polaco. Bueno. Gracias por la charla. Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo.